Bueno, Ok. ok. Ok, a ver, quiero probar justamente si se va a ver bien primero. Ok. ¿Ahí se ve? Ok. Ahí está. Bueno, nosotros estábamos analizando el tema de cómo poder ser un buen estudiante. Y acá hay unos consejos que le podemos dar a nuestros compañeros de si uno quiere ser un estudiante sobresaliente. Acá muestra que para ser un estudiante sobresaliente no es suficiente tener inteligencia o trabajar arduamente en un punto. Según estudios, el éxito académico depende de cómo se utilizan las habilidades naturales y se organizan las actividades de estudio. Ahora Clara nos va a explicar el primer punto. Aquí presentamos 11 consejos claves para mejorar el rendimiento académico. Consejo número 1, establecer tus prioridades. ¿A qué se refiere con establecer tus prioridades? Es que pongas como prioridad el estudio. Evitar a toda costa tener distracciones, como en este ejemplo que tenemos acá, tenemos a una chica que está con el celular. ¿A quién no le pasó estar con el celular y decir voy a ver la hora y termina mágicamente en Instagram? A todos. Entonces, hay que evitar las distracciones como ver la televisión, etc. Y no admitir interrupciones, como tenemos un claro ejemplo siempre de que estamos en clase y vienen nuestros gatitos y se meten en el medio de los Zooms. Entonces, establecer prioridades, principalmente en el estudio. Ahora continúa mi compañera. El segundo consejo es estudiar en cualquier sitio. Esto va más que nada porque obviamente tenemos que tener una gran organización con el tiempo y recomendamos tener un espacio que sea especialmente para el estudio, pero también está bueno aprovechar esos momentos en los que, por ejemplo, estamos esperando la cita para el médico y tal vez estamos 30 minutos en la sala de espera y si nosotros llevamos con nosotros mismos los esquemas que hagamos, los resúmenes que hagamos o lo que necesitemos leer, esos 30 minutos se puede convertir en tiempo para poder leer y estudiar sin haberlo planificado, ¿no? Y a esto lo llamamos breves repasos, justamente, cuando ya cuando ya tengamos leído justamente los textos y tengamos hecho esquemas o resúmenes, hacer un breve repaso sería justamente leer por encima lo que ya veníamos estudiando y ahorrarnos justamente volver a estudiar en otro momento y hacerlo en tiempos cortos. El tercer punto es organizarse. Y no solamente organizarse con el tiempo, sino con los materiales de estudio, porque si nosotros nos sentamos en nuestro escritorio y tenemos todos los papeles dado vueltas o mezclados entre materias, eso nos impide tener un orden a la hora de estudiar. Más que nada, y también perder tiempo queriendo encontrar las herramientas o los textos que tengamos que leer o los esquemas que estemos buscando o los resúmenes que queramos estudiar. Entonces, está bueno tener las cosas ordenadas en carpetas o por materia, o sea, por materia es fundamental, primero y principal, y justamente tener separado lo que sería no sé, la unidad 1, la unidad 2, la unidad 3 y tener justamente organizado así. Y no solo eso, sino no solamente el material de lectura, sino las herramientas, porque ahora que somos artistas tenemos tantos elementos como lápices, lapiceras, fibrones, hojas, y eso es necesario que esté organizado porque en el momento en que te quieras poner a hacer un proyecto ya sabes dónde están las cosas y no perdes tiempo en organizar el espacio de trabajo. Otro consejo, y ahí vamos más a lo que serían los textos, es aprender a leer.
Y lo principal sería justamente hacer un buen uso del material de lectura, que esto sería no solamente leer el texto en sí, o sea, el cuerpo del texto, sino también prestar atención a las imágenes, a las ilustraciones, a los esquemas que se presentan, todo lo que nosotros conocemos como paratextos. El título, el subtítulo, lo que podemos ver en la tapa del texto, si es que tenemos un libro, o mismo justamente en la bibliografía, en el pie de página, porque todo suma y es necesario justamente para tener una idea más profunda de lo que estamos leyendo. Y por otro lado es también justamente ser un lector activo, de mantener una lectura activa, no solamente de los textos que estemos estudiando, sino también para poder, o sea, leer otras cosas para poder adquirir más términos y palabras que tal vez después tendríamos que buscar en un diccionario, pero ya estamos justamente en la práctica de lectura. Y así incorporamos nuevos términos. Por otro lado, terminando de leer justamente los textos o cada párrafo, está bueno hacerse preguntas a uno mismo para eh, certificar que entendimos de qué es lo que estamos leyendo. Justamente leer inteligentemente. Leer un párrafo, hacerte una pregunta clave y volverlo a explicar con tus palabras para saber que entendiste lo que acabas de leer. Muy bien, ahora el punto 5 habla sobre programar nuestro tiempo. No correr contra el tiempo a la hora y no estudiar todo de una vez. Lo más organizado sería estudiar desde lo más simple hasta lo más complicado, pedazo a pedazo, como comiendo una comida muy, muy pesada, podría decirse. También nos da consejos de que no tenemos que aplazar nuestras tareas porque eso nos va a agobiar a la hora de entrega de exámenes, de trabajos prácticos o incluso al dar un examen. Tendríamos que admitir las consecuencias de eso porque tendríamos mucha información de repente. Respetar los plazos de entrega nos va a ayudar no solo a nosotros, sino también al profesor que vea que estamos atentos al material y al día. El punto número 6 nos muestra cómo podemos tomar buenos apuntes a la hora de clase o a la hora de estudiar y usarlos bien. Siempre es esencial realizar apuntes con nuestras propias palabras, ya que eso ayuda a que uno pueda digerir la información de una forma más simple. No todo lo que diga el texto tiene que ser al pie de la letra, si nosotros podemos comprender, hacer comprensión lectora y poder resúmenes en oraciones chicas que incluso el profesor nos puede dar en una clase. El profesor no va a leer del texto de una vez, sino que él va a citar y quizá tomar esas frases nos pueden ayudar. Muy bien. Consejo número 7. Entregar trabajos prolijos. ¿A qué se refiere con entregar trabajos prolijos? A que nosotros a la hora de presentar un trabajo a nuestro profesor, ayudarle, darle una herramienta además para que él pueda comprender lo que nosotros queremos explayar. Acá hay un siguiente citado que estaba en el texto que dice: por suculento que sea el manjar, no resulta sabroso si viene en un plato sucio. ¿A qué se refiere? Es que si nosotros presentamos un trabajo desprolijo, visualmente tenemos un rechazo ante eso porque no podemos comprender más que ver algo desprolijo, básicamente. El punto número 8 nos muestra cómo expresarse y conocer el estilo del profesor. No tener miedo a la hora de que tengamos dudas para cualquier cosa. Si estamos a época de parciales como ahora, el tener una duda y no tratar de responder sería muy erróneo de nuestra parte. Aclarar esas dudas, preguntarle al profesor qué quiso decir. La curiosidad intelectual es necesaria a la hora de ser un estudiante porque necesitamos aprender y digerir la información. Incluso también a la hora de enseñanza del profesor podemos decodificar patrones, ya que él va a decir qué cosas recalca, desde dónde comienza. Por ejemplo, hay profesores que utilizan un método de estudio que usan muchos ejemplos, otros que empiezan desde el tema principal y lo van desglosando de a poco, o incluso muchos empiezan desde el final. Dependiendo de cómo el profesor va, nosotros podemos ir analizando y poder estudiar mejor. Bueno, el punto número 9
habla de cómo estudiar en grupo. Y la importancia del estudio en grupo es que nuestro enfoque no siempre va a ser el correcto. Se han hecho estudios de que incluso los trabajos en grupo son muchos mejores porque el enfoque distinto de cada persona podía dar una solución diferente y quizá era más adecuada que la propia. Leer y releer un texto por nuestra cuenta a veces nos da una conclusión de las cosas, pero si compartimos nuestras opiniones con nuestros compañeros, podemos entender que quizá hay un mejor resultado para cierto enfoque a la hora de estudiar y no hacerlo solamente a nuestra manera. Bueno, consejo número 10, examinarse. Autoexaminarse nos ayuda básicamente a saber si estamos preparados para poder afrontar un examen o leer, comprender un texto. Entonces, una referencia que tenemos acá es cuestionarnos o preguntarnos, ¿estoy preparado? Básicamente, el cuestionarse, hacerse preguntas a la hora de realizar un trabajo o estar leyendo, es para saber si verdaderamente tenés claro esos conceptos y también te ayuda para saber si estás preparado, valga la redundancia. Si no sabes, si no podés hacerte estas preguntas y responderlas correctamente, es porque básicamente necesitas tener más repaso del contenido. Y último consejo es hacer más de lo que te piden. ¿A qué se refieren con hacer más de lo que te piden? Es con adquirir más conocimiento, ayuda a tener más práctica, más aprendizaje, ayuda a que tengamos más conocimiento, por ende vamos a poder abordar más contenidos. Y otro ejemplo acá que dice, si dicen que leas 8, lee 12. Autoexigirnos nos va a ayudar a tener un mejor rendimiento académico. ¿Alguna duda hasta acá? No, yo anoté algunas cositas. ¿No? Yo anoté algunas cositas, pero al final se las digo, chicas. Ok. Y bueno, como último consejo que agregamos nosotras, elegimos decirles que nunca olviden. Con esfuerzo y dedicación. Todo podemos lograrlo. Bueno, y acá damos paso al siguiente tema que teníamos a cargo como grupo, que es la teoría de la comunicación realizada por Claude Shannon en los años 40. ¿Quién era Claude Shannon? Bueno, este hombre era estadounidense y estudiaba después de la Segunda Guerra Mundial. Gracias a él, tanto el eje como los aliados que estaban en guerra en ese momento, que era Alemania y sus aliados, y el resto del grupo, Estados Unidos, Inglaterra, Rusia y Francia, pudieron decodificar mensajes secretos que estaban durante la guerra. Gracias a eso, Estados Unidos pudo resurgir. Claude Shannon midió canales, capacidades y mensajes y declaró que en todo acto humano donde hay comunicación se aplica un esquema, no es algo que está al azar. Todos los sistemas se rigen por la teoría que él derivó. Y acá mis compañeras la van a explicar. Acá tenemos un esquema en donde podemos visualizar al emisor y al receptor. El emisor es el que codifica y envía el mensaje y el receptor es el que recibe y decodifica el mensaje. Tenemos el mensaje, que es el que el emisor, lo que el emisor quiere decir, lo que quiere representar. Tenemos el canal, que es en donde por el medio que se envía el mensaje, y el código, que solo lo conoce el emisor y el receptor. Ellos solamente pueden comprender el mensaje. Luego acá en el esquema podemos ver unas líneas en zigzag que se representaría el ruido. ¿Qué es el ruido? Es lo que impide la llegada del mensaje. El ruido se puede clasificar de dos maneras, pueden ser natural o artificiales. Y tenemos dos tipos de ruidos. Ruidos naturales, que pueden ser, en este ejemplo, el viento o la lluvia o otras cuestiones. El ruido natural básicamente son ruidos que no están emitidos, o sea, no está abordado por el ser humano. Y después tenemos los ruidos artificiales, que básicamente son ruidos que están reproducidos o están
emitidos por el ser humano. Acá a nuestra izquierda tenemos dos ejemplos en donde tenemos la representación de lo que sería el ruido natural. Tenemos a dos personas que están abajo de un paraguas, abajo de la lluvia, que están gritando básicamente porque están tratando de emitir un mensaje, poder escuchar el mensaje. ¿Qué pasa? Alguna vez nos pasó de que estamos abajo de la lluvia y las gotas de la lluvia hace que básicamente no podamos escuchar nuestro entorno porque es muy fuerte el sonido. Entonces estas personas el ruido natural sería la lluvia, porque básicamente no estarían pudiendo decodificar ese mensaje por el sonido externo. Después tenemos abajo la representación del ruido artificial, que son dos personas que se encuentran en una fiesta y básicamente el ruido artificial sería el sonido externo que está producido por una persona, que en este caso sería el DJ. El DJ reproduce la música fuerte, entonces estas dos personas, el receptor y el emisor no estarían pudiendo decodificar el mensaje, que en este caso, por el sonido de la música alta, no pueden escuchar. ¿Se comprendió bien las dos clasificaciones de ruido? Ruido natural y ruido artificiales, con los ejemplos. Sí. Yo quiero sumar una cosita, Sí, porque escuchándote de nuevo, Clara, creo que se entiende como que el ruido sería justamente algo sonoro y no necesariamente es algo sonoro. O sea, claro, no. hablamos de ruido como algo que interrumpe el canal para que el mensaje Sí. no llegue. Entonces, no necesariamente son ruidos que escuchamos con el oído. No Acá es pusimos sonido. ejemplos. Pusimos estos ejemplos nomás, pero básicamente el ruido no es algo sonoro, es el que interrumpe el mensaje. Bien. Bueno, y para concluir con este tema, lo que me imagino que estarán preguntándose, ¿para qué nos sirve saber la teoría de la comunicación en el ámbito académico? Y básicamente sería justamente para que podamos analizar las situaciones que vivimos y sacarle el mayor provecho que podamos, porque nos facilita la comunicación con el profesor, por ejemplo, a la hora de entregar tareas o justamente en el entendimiento, en el intercambio de los saberes. Y también podemos lograr justamente evitar el ruido, identificar cualquier inconveniente que puede interferir en el entendimiento de las dos partes y logramos así una buena relación con el profesor, con nuestros compañeros, con demás alumnos o incluso los directivos. Y en el caso de ser profesores, también nos ayuda al entendimiento con los padres de nuestros alumnos. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias a todos por escucharnos. Espero hayan comprendido el esfuerzo que hicimos por estudiar todo el tema. Ya concluimos. Ya concluimos, profe. Sí, ya sé que concluyeron, chicas, las estoy escuchando atentamente, quédense tranquilas. Pause Bueno, el cronómetro, sí, por favor. el cronómetro le jugó una mala pasada, pero bueno, no sé qué dice el resto del grupo, que si las perdonamos o no, ustedes deciden qué hacemos. ¿Nos despedimos a cuántos minutos? Porque lo ¿Eh? practicamos. No, un poquito más, un poquito más. No, están bien, están un poquito más, un poquito pasadas, casi nada, Ok. casi nada. Están bien, están justitas, así que no hay problema. Bueno, muy bien. Chicas, me gustó que usaron una presentación, pero no dependieron de la presentación, lisa y llanamente. Digamos, la utilizaron como una especie de soporte, pero fueron ustedes las protagonistas. A veces tenemos la mala costumbre de ver presentaciones en donde el protagonista es la presentación y los oradores quedan un poco de lado, quedan en un segundo plano. Las presentaciones tienen que ser un bastón, tienen que ser un anclaje en el cual ustedes, si están perdidas, volver a las mismas. Pero una vez que tienen una oratoria armada y demás, utilícenla nada más que para hacer referencia y que les ayude a darse cuenta en qué lugar de la disertación se encuentran. Me parece bien que la hayan usado nada más
como algo en segundo plano. Ahí va Eugenia, un segundito. Después, le digo cositas rápidas, pero se las digo a ustedes para que nos sirvan a todos, no son para sí. ustedes nada más, que nos sirvan a todos. Sí. Procuremos, no, hagan el máximo esfuerzo posible para no repetir palabras. Ustedes no se dan cuenta, pero cuando van, en todo caso la estamos grabando la presentación, después la pueden ver de vuelta. Uno cuando va expresando palabras y demás, simplemente es por los nervios o por la situación o por no estar acostumbrados, cae en 2 o 3 palabritas y las repite como loros, como son lugares en donde uno se siente, digamos, como contenido, se siente bien enfocado, entonces va siempre a esas palabritas. Ustedes tienen que aprender de esto, relajarse y evitar la repetición de palabras. Después, la muletilla que todos tenemos, pero en la cual es bueno observarla, es como una especie de ruido que nos hacen en nuestras presentaciones, es el cuando vamos de párrafo a párrafo, de idea a idea, cuando muchas veces no es necesaria, incluso a veces es hasta lindo y es intrigante jugar un poco con los silencios. Ustedes van a ver, no sé si escuchan, son oyentes de radio, como a veces los locutores, con muchos años encima, obviamente, dejan cierto misterio y no caen en el como es una especie de necesidad humana de ocupar el silencio, ¿no? Que no haya silencio. Entonces, quiero decir algo. Bueno, pero a veces hay que dejar fluir y que se escuche en todo caso el silencio, Y cuando queremos decir algo importante, antes de decirlo, dar 2 segunditos de pausa para acaparar la atención. Bueno, a ver otra cosita. Cuando hablaron de estudiar en grupo, yo en clase, ¿qué dije? ¿Qué era lo importante? ¿Estudiar en grupo o...? Repasar. Muy bien, Aline, que estabas atenta. Muy bien. Repasar en grupo. Muy bien. Me Bueno, di cuenta cuando lo volvimos cuando lo estábamos haciendo bueno, acá. no es un error tan grave tampoco, pero bueno, lo escuché, lo Porque yo anoté y... justamente taché la palabra en mi ficha, pero cuando lo estábamos haciendo no Entonces me di cuenta. fuiste vos la culpable, 100%. Está muy bien, está muy bien. Bueno, nada, yo como presto atención tengo que ir anotando todo, Y bueno, también había notado esto de que el ruido no debe ser algo sonoro, pero bueno, ustedes ya lo aclararon Claro. muy bien, chicas, no hay problema con eso. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Eugenia, adelante. No, nada, era para avisar que iba al baño, pero ya fui. Bueno, muy bien, era lo que necesitábamos saber justamente. Bueno, muy bien, chicas, buen trabajo, creo que nos sirvió a todos, igual la clase la estamos grabando, espero que se grabe bien, así después lo ve la compañera ausente, y bueno, no sé, si al resto le parece como que está saldada estas dos instancias de la materia, continuamos con el segundo grupo, que está protagonizado por Ruth y Eugenia. Gracias, profe. Presento yo pantalla, profe. Bueno, Sí voy a apagar un ratito la cámara porque si no mi compu va a explotar y mi wifi también. bueno, muy bien. ¿Me avisan si se ve, por favor? Perdón, ¿vas a compartir algo, Ruth? No entendí bien. Sí. Sí, necesito Tranqui, compartir. dale, tranquila, sin apuro, dale. Lo que sí vos me avisás cuando le doy play al cronómetro. Sí. Segundo. Bueno, me está fallando. un minutito más y hoy lo practiqué inclusive tranquila. y no sé por qué se volvió loco. Tranquila, no te das problema. Ahí se ve. Ahí vamos. Adelante entonces. Sí, ahí se ve.
Estamos, chicos, estamos... Bueno, a todos, estamos bien de tiempo, pero estamos justos. O sea, no nos da para explayarnos. O sea, ustedes sí tienen su tiempo y demás. Pero bueno, vamos a tratar de pasar de grupo a grupo lo antes posible. Así todos hablan y cumplimos con lo que habíamos pactado. Ok, empiezo entonces. La presentación que vamos a estar compartiendo a continuación trata sobre el manejo del tiempo en el contexto académico. Para empezar, es muy importante que el estudiante se conozca a sí mismo, que nosotros nos conozcamos y nuestro capital de estudio sobre todo para poder aprovechar el tiempo con el que contamos al máximo. Es por esto que los invitamos a hacer una reflexión sobre el modo en el que empleamos nuestro tiempo y cómo podríamos potenciar todas las herramientas con las que contamos en el día a día para mejorarlo. Bueno, lo primero que debemos tener en cuenta es tener un calendario de trabajo que esté compuesto por las cosas que nosotros necesitamos. Nosotros tenemos que saber reconocer cómo manejamos nuestro tiempo, qué actividades hacemos durante la semana, cuáles nos llevan más tiempo, cuáles no, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas. Debemos saber reconocer nuestros puntos, nuestros horarios de mayor concentración y de menor concentración. Esto es importante para fijarnos horarios específicos de estudio, de ocio, de hacer cosas que por ahí no son tan importantes. Esto nos sirve para planificar nuestra semana, para organizarnos en diferentes aspectos y tenemos varios puntos que tenemos que tener en cuenta para llevar una mejor organización. El primero es el reloj biológico, que forma parte importante también. Después tenemos el empleo y la planificación del tiempo, como ya mencioné. Después está el saber reconocer los ladrones de tiempo, que es también un punto importante que nos roba mucho tiempo, como bien dice el nombre. La organización, que es la clave básicamente de todo. Y después tenemos como último punto cómo preparar exámenes y trabajos de investigación. Esto es como una especie de bonus, una ayuda, un método que nos instruye a saber preparar nuestros exámenes y nuestros trabajos de una forma más organizada, para que quede más prolijo, que no se nos pase nada y tener presente todo lo que venimos estudiando. Empezando con el reloj biológico, bueno, cada uno tiene su propio reloj biológico, que es básicamente pensar que algunos son madrugadores, otros preferimos tal vez quedarnos hasta tarde en la noche para poder estudiar o hacer alguna tarea en especial porque preferimos el silencio, y todo esto con diferentes ritmos cada uno. Aunque seamos capaces de reconocerlo, que a mí me gusta estudiar a tal hora, o no, nuestras obligaciones, que pueden ser familiares, laborales y sociales, puede que no nos permitan seguirlo de la forma ideal. ¿Qué podemos hacer en tal caso? Tenerlo en cuenta para preparar un calendario de trabajo. Deberíamos registrar nuestras altas y bajas de concentración, o sea, los momentos en los que somos más productivos o no lo somos tanto durante el día, y así poder adaptarnos. Lo ideal sería usar estas horas de mayor concentración para realizar tareas más complejas, como tal vez sentarme a estudiar un texto muy complejo que no estoy comprendiendo, o hacer una tarea, un resumen, y las horas de menor concentración para realizar actividades que son mucho menos demandantes de atención, como puede llegar a ser ordenar el escritorio, armar un fichero o mirar televisión. Porque usar nuestro tiempo, nuestro reloj biológico en contra nuestro sería autosabotaje. Si yo me pongo a estudiar a la mañana, que no me gusta, y a ver tele a la noche cuando sé que soy más productiva, estaría siendo contraproducente. Bueno, el segundo punto que ya habíamos mencionado es el empleo y la planificación del tiempo. Lo primero es saber reconocer cómo empleamos nuestro tiempo, en qué lo empleamos, y a partir de allí tratar de organizarnos. Bueno, esto yo lo hablé anteriormente. Es importante podemos manejarnos con esquemas, acomodar
las tareas o actividades según esquemas, como para no perdernos de vista las cosas importantes, las cosas no tan importantes, hacerlas a un lado o bajarlas, acomodarlas según dispongamos de ellas y demás. Evitar postergar tareas es como un consejo, ¿no? Esto es un ejercicio de planificación. Nosotros acá la palabra que lo describe es la procrastinación, que es muy importante. Esto es lo que nos pasa a todos, nos pasa, nos va a seguir pasando en algún momento, a menos de que sepamos cómo erradicarla, ¿no? Esto es muy importante. Y bueno, esto se puede a través de la planificación diaria. Esto lo podemos hacer con esquemas, como ya dije, esquemas, mapas conceptuales, fechas, listas. Podemos hacer listas e ir tachando a medida que vamos cumpliendo con las tareas, con las cosas pendientes. Podemos utilizar nuestro teléfono, que es una de las cosas que más tenemos encima de nuestro. Podemos utilizar nuestra compu, podemos utilizar la heladera, mirar el papelito cada vez que nos levantamos de la cama, que nos levantamos de la mesa. Como para no dejar pasar nada, utilizar los colores también es una buena herramienta. Podemos utilizar un color específico para las fechas en los apuntes, para palabras que no entendamos, para cosas que necesitemos repasar, para títulos, subtítulos, casos importantes de las que debamos acordarnos. Seguimos con ladrones del tiempo, que son todas aquellas malas costumbres o actividades inútiles que nos hacen desperdiciar tiempo. Es muy importante identificarlos para luego combatirlos. Si los identificamos y no hacemos nada al respecto, no estaríamos ayudando mucho con el manejo del tiempo. Y esto es importante saber que es diferente para cada persona, no necesariamente todos tenemos los mismos ladrones de tiempo y tampoco puede ser que tengamos todos dentro de esta lista, ¿sí? Cada uno puede tener uno por fuera. Algunos de estos pueden ser falta de organización personal, motivación y autodisciplina. Falta de organización personal sería no tener una agenda, autodisciplina, no ser constante tal vez, si sé que tengo que estudiar, me quedo un ratito más con el teléfono, es falta de autodisciplina. Y motivación, siempre recordar nuestros objetivos, qué es lo que tenemos que hacer y por qué. El perfeccionismo y el afán de conocer todos los datos, si bien es hermoso tener tareas perfectas, siempre hay que tener en cuenta no perder el foco y no perder el tiempo tal vez en la perfección en detalles mínimos, sino en la cuestión central. En la incapacidad de decir que no, también es un ladrón de tiempo. Decir que no es muy importante y también sabemos que es difícil, sobre todo, por ejemplo, a un familiar o una pareja. Un ejemplo puede ser que este fin de semana a mí me inviten a salir y de repente yo sé que el martes tengo 2 parciales, sería un ladrón de tiempo y una irresponsabilidad de mi parte aceptar, ahí me va a tocar tener capacidad de decir que no. La impaciencia, prisa, las distracciones tales como el teléfono, juegos electrónicos, ahí también sumaría la televisión, las series, que tal vez uno dice un capítulo más y son 3 más que podríamos haber estudiado un ratito más. El ruido y el desorden también. A esto sumamos la procrastinación, que ya había mencionado Eugenio anteriormente, que es el hábito de posponer actividades, sustituyéndolas por otras que son irrelevantes, porque no queremos hacerlas, por pereza o simplemente por disgusto. Bueno, una forma de poder combatirlas sería en principio poder identificarlos y hacernos las siguientes 3 preguntas. ¿Puedo eliminarlo? ¿Cómo? ¿Y cuándo? Idealmente, por supuesto, hacerla con todos los ladrones de tiempo que consideremos, pero si son muchos o nos cuesta demasiado despegarnos de algunas cosas, habría que priorizar 3 ladrones de tiempo y hacer esta pregunta como para empezar. Y por supuesto, hacerle caso a la lista. Y bueno, como un ejemplo, tenemos el ladrón de tiempo que sería el desorden de mi habitación, del escritorio. Entonces me pregunto, ¿puedo eliminarlo? Sí. ¿Cómo? Y bueno, esto seguiríamos en el siguiente punto. Tengo algo para agregar yo con el anterior. Otro ladrón de tiempo que habíamos mencionado también en la clase de ese día son los vampiros energéticos, que no es alguien que te quita tu tiempo en sí de exigirte, sino de que te chupa tu energía, ¿no? Te saca las ganas, la motivación de hacer las cosas. Exactamente, esos.
son gente que no te está sumando nada en el sentido de cómo llevar el camino organizado de tu vida. Bueno, otro punto que tenemos muy importante, no sé si el más importante de todos, es la organización. La organización es la mayor herramienta a la hora de saber manejar nuestro tiempo porque nos ahorra tiempo. La organización, tenemos que tener organizado nuestra mesa de trabajo, nuestros apuntes, nuestra carpeta, nuestra vida en general. Nuestra vida en general, porque si no, perdemos tiempo, perdemos minutos de concentración, no podemos tampoco evitar la hora que nosotros ya sabemos que es para estudiar, utilizar esos primeros minutos que estamos a full con muchas ganas como para buscar cosas, no saber por dónde tenemos que empezar, no saber para cuándo es la fecha de entrega, hacer las cosas a último momento es muy importante y también nos saca mucha calidad de nuestro trabajo, ¿no? Es como que por ahí no tenemos el suficiente tiempo, la suficiente concentración como para entregar algo más decente, más prolijo, más completo. Así que la organización y hacer las cosas con anticipación es lo mejor a la hora de poder manejar nuestro tiempo. Por esto también es importante mencionar que cada cosa debe estar en su lugar. Como ya habíamos dicho, organizar el escritorio, tener todas las cosas acomodadas, podemos armar un fichero, índices, armar como juntar nuestros apuntes, organizarlos con fechas, con los títulos, las clases, o armarnos Excel, una carpeta de Drive, podemos armarnos una carpeta dentro de la compu o tener un chat nuestro en WhatsApp. Son cosas que por ahí se nos ocurren diariamente para otras cosas, pero no para el estudio, que la verdad que es bastante importante y deberíamos tener en cuenta. ¿Cómo preparar exámenes y trabajos de investigación? Necesitamos entender que preparar un examen o trabajo de investigación requiere de una planificación constante y sumamente responsable. No solamente entenderlo, sino también aceptarlo, porque si bien puede ser que ya lo sepamos, hay que aceptar que es súper necesario no posponer las cosas a último momento. Para lograrlo, se aconsejan distintos métodos de estudio y de repaso también. Para el caso de los exámenes, lo obvio, como lo dije recién, es prepararlo con tiempo. Se aconseja hacer fichas de lectura y, por supuesto, revisarlas regularmente, como por ejemplo las fichas de lectura de la materia que hacemos en Historia del Arte, repasar los apuntes de clase, llevar un diario de trabajo, y durante los periodos de repaso hay que revisar, esto es muy importante, lo que ya aprendimos, lo que ya tenemos, y no intentar aprender nada nuevo, porque intentar aprender algo nuevo teniendo tan poco tiempo a disposición nos va a hacer sentir más nerviosos, tensos y va a ser contraproducente. Tenemos que hacer uso de herramientas tales como planes de trabajo realistas, como lo que venimos hablando, por ejemplo, aplicando estudiar una unidad por semana y no una unidad por día la última semana, utilizar esquemas para los resúmenes, como los que venimos aprendiendo en la materia. Si es posible, repasar en grupo también, para hacer simulaciones, un ida y vuelta entre preguntas, un ping-pong. Y por último, y no menos importante, es dormir y comer bien, que mucho lo pasamos por alto con tal de llegar a la fecha y es sumamente importante. Y sobre todo también hacer pausas para tomar aire y descansar mentalmente, que siempre hace falta y hay que reconocerlo. Y para los trabajos de investigación tenemos que saber que, bueno, hay diferentes fases y también lleva cierto tiempo. Se empieza con la preparación, hay que delimitar un tema, los plazos, hay que revisarlo, luego buscar bibliografía, leer dicha bibliografía y, por último, la redacción. ¿Sí? La redacción, una vez que se empiece la redacción, lo ideal es no sumar más bibliografía para no correr el riesgo de perder el hilo central, el tema en general. Sería un riesgo que no estaría bueno correr, sino a adaptarnos a lo que ya tenemos y buscarle la vuelta para que quede bien, sin sobrecargar la información y que se pueda entender. Y bueno, llegamos al final. Nuestra presentación está hecha en base al libro
leer y redactar en la Universidad de Martha Boeglin. Nosotros la hicimos en base al capítulo 2, pero el libro se trata en general sobre cómo ser un mejor estudiante, con muchas herramientas, por ende es un libro que nos ayuda mucho, nosotros lo estuvimos trabajando, así que está bueno también leer los otros capítulos que nos van a ayudar muchísimo. Tenemos un link a un folleto informativo que hicimos como para sintetizar toda esta información y que puedan utilizarlo en caso de ser necesario. Ahí resumimos más o menos la información. Bueno, muy bien. Es imprimible también, si quieren lo pueden doblar, tenerlo con ustedes porque es muy bueno. Es una muy buena herramienta para tener a mano, para no Si olvidarnos. seguís hablando, Eugenia, se pasan del tiempo. No, profe, yo tengo 15 minutos. Bueno, por eso, no hables mucho más. Está bien. Bueno, Muchas gracias. Bueno, muy bien Ruth, muy bien Eugenia, buen trabajo, hicieron como las chicas del primer grupo, se apoyaron bien en la presentación, no fueron, no sé, estuvo como amena, fueron compartiendo y cediéndose la palabra, que es importante. Algún acentito había ahí que faltaba, pero bueno, no las iba a interrumpir porque iba demasiado fluida la conversación, así que no era necesario. Cuando en este capítulo queremos ser, mi intención es que ustedes sean muy profesionales en el estudio, ¿no? Pero tampoco quiero que caigan en lo que ya hablamos, ¿se acuerdan del burnout? ¿No? Que hablamos de ese término, ¿no? Que a veces nos tienen que venir a explicar los ingleses qué es lo que nos pasa a nosotros con un término anglosajón. No quiero que nadie quede quemado ni nada por el estilo, y que sepan que es necesario también que ustedes tengan tiempo libre, es necesario que ustedes tengan tiempo lúdico, es necesario que ustedes hagan una vida normal, ¿no? No es que la vida del estudiante pase a ser una desgracia y uno vive pura y exclusivamente para el estudio. Sí es muy importante, sí es una etapa en la cual tengo que avanzar y tengo que salir adelante, pero tampoco quiero que queden quemados en ningún aspecto, ¿no? Esto pasa mucho después porque ustedes salen muy profesionales de los cursos y demás, y después en las instancias laborales, como son los que se anotan todos, son organizados, llegan con todo, cuando tienen que repartir un trabajo, ¿en quién va a recaer? ¿En el que nunca cumple o en el que siempre llega? Les Y en el que pregunto a siempre, usted. ¿Eh? el que siempre llega. Bueno, entonces después con el paso del tiempo, el que siempre llega trabaja 5 veces más que el desorganizado. Y entonces es ahí donde puede sufrir un pico de estrés y demás. Porque quizás a una persona que siempre llega, aunque tenga un pico de estrés, es mejor pasarle un trabajo a esa persona porque sabes que te va a cumplir, y no con el que siempre tiene excusas para no llegar. No puedo, justo mi tía, no sé qué, no sé cuánto. Así que bueno, así como les pido que sean muy eficientes y manejen bien este capítulo y sean estudiantes activos y demás, también les digo que es importante cuidar su salud mental. ¿eh? Bueno, muy bien chicas, vamos adelante con el grupo siguiente, por favor. Perdón, ¿alguien le quiere hacer un grupo? Es el momento. ¿Alguien les quiere hacer alguna pregunta a las chicas? ¿O quiere hacer alguna crítica o, no sé, planteo con respecto a la presentación? Es el momento, no hay problema. Yo no tengo ninguna pregunta. Sabemos que estamos en un ámbito académico de compañeros y que las críticas son todas para mejorar, no hay nada de malo, hay que acostumbrarse a recibir críticas. Yo no tengo una crítica, tengo una petición. Sí, dale. Quiero que me pasen el PowerPoint que hicieron. Porque Eso, estuvo está muy bueno. eso en el término, para eso en estudiar. términos académicos se llama mangazo. No, yo quiero decirles es Voy a pasarle el que lo hicimos mismo nosotros. lo mismo que Aileen, que los dos grupos que pasaron, que hicieron los PowerPoint, están espectaculares. Así que por ahí para el grupo, después los subimos y compartimos. Bueno, muy bien Carolina, muy bien, pero ustedes recuerden que ya lo vamos a ver cuando les toque exponer, que lo mejor de esos PowerPoint es que mientras los hacen, ¿qué están haciendo, chicas? Estudiando, Estudiando. ¿Eh? ¿Entendés, estudiando. María? Repasando.
Sí, y otra cosa que pude escuchar recién prestándole atención a todas, nunca lo había visto así, las clases muy individuales, ahora que las escucho a todas, todo se trata de lo mismo, lo nuestro también, todas abordamos un poquitito de parte del otro grupo, ¿no? Hay cosas que son repetitivas que cuando vimos las clases por ahí no lo observaba de esa forma. Bueno, no son repetitivas, están entrelazados los temas. Entrelazados, bien. Bueno, vamos con el grupo que sigue, ¿les parece? Así El grupo llegamos a que sigue, horario. sí. El grupo que sigue es Estás vos, Lucas. María, está Ángeles y está Lucas, que no lo saludé a Ángeles, sí. Lucas. ¿Cómo estás, Lucas? Buenas, ¿Vos todo bien? todo bien, nervioso nomás. Bueno, dale, vamos para adelante, che. Bien. A Les nosotros, cedo, pongo, cuando ustedes digan, pongo el cronómetro a rodar. bueno, listo. Listo. A nosotros nos tocó Estrategias para el abordaje de textos de Patricia M. Korn. Voy a hacer una pequeña introducción, después va a hablar Lucas, vuelvo a hablar yo y va a cerrar Angie y Angie nos va a compartir un esquemita que ella hizo. ¿Sí? ¿Qué nos habla la escritora? En esta oportunidad nos habla de cómo se construye el conocimiento, que requiere de tiempo, de dedicación, de ejercitación y de organización. Para ello, para lograr este proceso, nos explica o nos da algunos tips, ¿no? Que es buscar un lugar apropiado, un ambiente apropiado, que tenga buena iluminación, que podamos llegar a una buena concentración, organizarnos con el material y los tiempos de lectura. Esto de no tener todo desordenado y dedicarnos un tiempo a la lectura, que no ese tiempo tiene que ser continuo, sino que puede ser intermitente, ¿no? Buscar estos lugares de lectura. Leer previamente las guías que nos da el profesor, en caso de que el profesor nos dé una guía. Y lo más importante, siempre consultar a diccionarios, enciclopedias, internet, palabras o frases que no entendemos para poder comprender mejor el texto en el que estamos leyendo. Y ella divide los textos y nos da pistas para esta lectura y nos va dividiendo los textos. Por ejemplo, cómo abordar un texto explicativo, y nos explica cuál es el texto explicativo, que son los manuales, como ejemplo. El texto narrativo, que son las biografías, los cuentos. Estamos abordando un texto argumentativo, que puede ser un artículo de investigación. Y una vez que leemos todo el texto, que ya lo tenemos dividido y argumentado y sabemos de qué se trata, para abordarnos de mejor manera nos hace preguntarnos algunas preguntitas claves, autopreguntarnos. ¿De qué se trata el artículo? ¿Qué nos quiso proponer el autor del libro? ¿Qué nos quiso explicar? ¿Cuál es la información más importante? Entre otras de las preguntas que nos podemos hacer sobre el texto y el abordaje del texto que vamos a poder estudiar. Y entonces ahora ella nos explica que tenemos 3 etapas. Y la etapa 1 la va a explicar Lucas. Bien, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, es el primer acercamiento al texto que es que se establece en dos puntos, que es A y B, que vendría a ser la hipótesis, formarnos una hipótesis a la hora de abordar el texto, en los que nos puede ayudar a poder desglosar el primer punto, que sería el A, sería, ¿cómo se dice? Poder sacar información de los paratextos, que vendrían siendo los títulos, los subtítulos, los paratextos verbales, los icónicos, que vendrían siendo los gráficos, y después de sacar información, tener una hipótesis, algo dado, se va al punto B,
que vendría a ser una lectura más completa para, ¿cómo se dice?, poder confirmar o corregir esa hipótesis de lectura que hemos tenido anteriormente, obviamente de una manera más rápida, que venía siendo la hipotética. Obviamente existen otros paratextos, como vendrían siendo también en los títulos, las referencias, lugar y fecha, las fotografías, gráficos y mapas, que amplían el significado del texto o ¿cómo se dice?, la comprensión de lo que estamos leyendo. Después se va a la que vendría a ser la B, que es la primera lectura, donde ya terminamos de comprender la primera mirada que hicimos en la hipótesis de lectura, que, bueno, ya nos lleva a lo que es la introducción, que nos da una mirada global de lo que vamos a leer. Después el desarrollo, que explica toda la mirada y todo lo que la introducción empezó a explicar de una manera global, y después el desarrollo, la conclusión, que ya se sintetiza toda la información que habíamos tomado, y bueno, eso vendría a ser la primera etapa. La otra etapa la explicaría Angie. No, Caro. Claro, yo ahora explico la segunda etapa. La segunda etapa es la lectura en profundidad y el subrayado de ese libro o de ese texto que venimos trabajando, que habíamos dicho anteriormente que podía ser explicativo y demás. La segunda etapa consiste en releer detenidamente el texto entero y marcar o realizar anotaciones en los márgenes con palabras claves para una mayor recordatorio. Utilizar también, ella explica que es muy importante utilizar los márgenes para esto de unas palabritas claves, que es lo que nos va a ayudar a retener, ¿sí?, lo que estuvimos leyendo con mayor profundidad. Es conveniente utilizar términos o conceptos y los conceptos desconocidos, buscarlos en ese diccionario o en ese, como habíamos nombrado anteriormente, diccionario, internet, enciclopedias especializadas en el tema, y subrayar las ideas principales. Nosotros ya hicimos una lectura con profundidad, nos anotamos en el margen y después nos tocaría realizar todo lo que es el subrayado de las ideas principales del texto. Este sería un paso previo para confeccionar esquemas y mapas conceptuales y resúmenes. Lo que sigue del texto, ella da 2 o 3 ejemplos de cómo sería el resumen y cómo serían las anotaciones en los márgenes, y nos explica también de cómo serían los esquemas o qué tipos de esquema uno utilizaría, y ella da unos ejemplos de esquemas. Pero eso ya sería la parte de Angie. En mi caso, yo voy a compartir pantalla. Apago la cámara. Ahí. Bueno, en la tercera etapa se selecciona del texto subrayado los temas centrales en una hoja aparte para luego realizar un esquema o resumen, que vendría a ser como, por ejemplo, las fichas conceptuales que hacemos en Historia del Arte, que parece como una especie de lista. Este proceso de organizar los temas principales en base a lo que subrayamos se lo llama relevamiento de subrayado, el cual es útil en textos extensos para recuperar algún dato clave, y vendría a ser como un boceto del esquema. Asimismo, pueden incluirse citas textuales o indicadores de páginas según se lo desee. La elaboración de estos esquemas nos permite fácilmente tener como una idea general de un tema y profundizar
en sus contenidos, valga la redundancia. Además de permitirnos realizar comparaciones con otros materiales de estudio que ya se hayan visto anteriormente. Estos esquemas deben ser concisos, con pocas palabras, que nos ayuden a construir el texto. Todo esto también nos es de gran ayuda previo a instancias de exámenes, por ejemplo, en donde le sirva al estudiante como un material de ayuda a memoria. Existen 5 tipos de esquemas, los cuales son el esquema cascada, en el cual se escribe un título y a partir de él se sigue indagando. ¿Qué quiere decir? Vendría a ser sacando flechas, líneas, etc. Como se puede ver en la imagen, este crece para abajo. Después, en segundo lugar, está el mapa conceptual, en el cual el tema principal suele ir en el medio y los subtemas más relevantes al costado. Luego está el flujograma, el cual marca los pasos de un proceso, como se puede apreciar, haciendo usos de figuras geométricas. Este puede ser horizontal o vertical. Bien, bien, bien. Cada símbolo, además, tiene su significado, como vemos en esta imagen. Sí. Después le sigue la línea del tiempo, que además de dividir periodos, nos es útil si queremos realizar una cronología sobre desarrollos temporales o, si no, fechas importantes. Es un esquema que crece de izquierda a derecha. Por último, está el cuadro comparativo. Este esquema nos es de ayuda para diferenciar conceptos y temas, que en este caso sería la ética y la moral. Aunque primero se debe tener claro cuáles parámetros vamos a usar para comparar. Así, haciendo uso de estos esquemas, nos es posible redactar un resumen del texto que hayamos trabajado. A la hora de realizar este resumen, se reconectan los conceptos, los subtemas e ideas centrales, mediante, obviamente, el lenguaje adecuado y utilizando conectores. Acá les muestro un resumen del capítulo 11 del texto que ya habíamos trabajado, Revoluciones del mundo moderno. Bien, bien. Bien, entonces como resumen podemos decir que las estrategias para el abordaje de los textos es primero la concentración, la dedicación y el tiempo. Para eso necesitamos ubicarnos, mirar el texto, fijarnos qué tipo de texto vamos a leer. Si es explicativo, si es informativo, además, buscar todas las palabras que no conocemos con lo ya anteriormente mencionado. Una vez que tenemos todo eso, empezar a hacer la primera lectura. Y después empezar con la segunda lectura, que es la que tiene más profundidad, hacer el subrayado y las anotaciones que vamos a hacer en el margen, que son tan importantes como el subrayado. Y por último, terminando todo esto para poder estudiar, hacer un esquema, que ese esquema puede variar según nos guste trabajar en esquema de cascada y todos los que Angie fue nombrando. Así estaríamos realizando el abordaje de los textos y estudiando. Como se puede ver, ya sabiendo toda esta información del resumen, elaboramos un esquema, como se puede ver en la imagen, según nos convenga el tipo de esquema que queramos. Ahora, si bien seguir paso por paso todas estas estrategias depende según el estudiante, si algo es cierto es que nos facilitan las tareas a la hora de, por ejemplo, permitirnos desarrollar cierto sentido crítico a la vez que mejoramos nuestra comprensión lectora. Bien. Con toda esta presentación, daríamos por finalizada nuestra exposición sobre las estrategias para el abordaje de textos. Muchas gracias. Bueno, bien, Ángeles.
bien María, bien Lucas. Bueno, buen trabajo de los tres, los felicito. A ver, unas cositas para resaltar o para conversar entre todos. Nosotros, ustedes saben que uno cuando hace un recorrido de cátedra toma los textos y la cátedra va reformulándolos, va añadiéndole cuestiones, va acoplando conocimientos de los estudiantes, los va enriqueciendo de alguna forma, ¿no? Habíamos dicho que los paratextos, muy bien como dijo Lucas, dijo cuáles eran, pero ¿se acuerdan que también hablamos de los paratextos externos? ¿Se acuerdan todos, no? Le hablo a todo el grupo, ¿se acuerdan cuáles eran, no? Sí. Sí. Bueno, ni les pregunto, ¿no? Ya todos saben. No, yo no, profe. Bueno, ¿quién le da una mano a Lucas? Los Sí, paratextos María. externos no era la información que teníamos, por ejemplo, alguien que había visto la película, ya había leído Claro, el críticas, texto. Lucas, son las críticas hacia los textos, los aportes de otros autores, o sea, todo lo que está fuera de la pieza que estamos abordando y que nos puede dar información. No sé, ¿te acordás cuando leímos el texto de Gadamer? Que habíamos estudiado quién era Gadamer, filósofo, vivió 100 años, creo que era alemán, ¿no? Chicas, me ayudan, no me acuerdo ahora. Bueno, toda esa información nos ayuda como para textos externos. Después, me hablaron de primera lectura y segunda lectura. ¿Cómo le llama a la cátedra a la primera lectura? Panorámico. Panorámica, es una foto de lejos. ¿Y cómo le llama a la cátedra a la segunda lectura? En profundidad. En profundidad, exactamente. Pero bueno, nada. Y también otro proceso que hablamos que es importante a la hora de la lectura minuciosa en profundidad, María, que vos detallaste también, ¿cuál era? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con cada párrafo, compañeros? Hacernos una pregunta. Muy bien, María. Era eso nada más que les quería decir. Bueno, y Ángeles habló de, según ella y demás, primero el esquema y después redactar el resumen. Me resultó sumamente positivo ese comentario. Pero quien quiera hacer primero el resumen y después el esquema, nada, es otro camino totalmente válido, ¿eh? Esto para que les quede claro que es, no sé, a gusto de cada estudiante para tomar el camino que después uno va armando su propio esquema de trabajo, ¿eh? No es que son procesos que hay que cumplir así, son, digamos, sí, son procesos que se aconsejan realizar de cierta manera, pero después uno va encontrando sus propios atajos y armando su propio esquema, ¿eh? Bueno, muy bien equipo, los felicito. Espero que estemos grabando todo bien, así Micaela lo puede ver bien. Bueno, lamentablemente Sabrina quedó sola, ¿eh? A ver cómo se las ingenia, qué buen desafío, ¿no, Sabrina? Sí, la verdad que los otros grupos me pasaron el trapo. ¿Por qué? Em, No digas eso, no te eches atrás, vamos. bueno, no sé bien cómo presentar porque va a empezar Mika y ella me pasó por un lado la imagen de un como resumen que hizo y la explicación en video, así que voy a ver si lo puedo mandar al chat o la fotito y reproduzco el video de ella. Vamos, adelante, nos estamos intrigados. Tranqui, no te apures, tranquila. No sé cómo poner la foto Si no y el video al directamente, mismo tiempo. y si pones el video directamente, Sabrina, pon el video directamente a ver si se puede. A ver. Ahí, presente Micael. Mientras.
Voy a tomar los presentes. ¿Lo ven? Sí, sí, se ve. Sí, sí, te escucho. Sí, Yo no lo escucho. lo que no se No, yo escucha, tampoco. No se escucha, No se escucha. Ah, ok, a ver. A ver, ayudémosla. ¿Qué le falta? ¿Tocar algo? ¿Algo de audio? Voy a cancelar mi audio, capaz que es... Ah, a ver, dale. No, tampoco. Bueno. Qué pena. Y si vos, perdóname, ¿lo tenés en el teléfono a la presentación? ¿La tenés en el teléfono o no? Ah, y si la ponés Sí. directamente y la escuchamos aunque sea la voz, Amica, Ok. dale. Hay una frase que a mí me gusta mucho que es resolví intentarlo todo. Podrías poner la imagen de fondo, de último aprovechar eso también. Ah, bueno, ya la conocemos, Amica, así que nada. No, 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 yo digo la imagen que dijo de un mapa o algo que tenía. Un Ah, resumen. sí, sí. A ver. Quizá el dato más sorprendente es que se trata de estos sí hay plena seguridad. La frase que les decía era de de Prilidiano Pueyrredón, el pintor del siglo XIX. Resolví intentarlo todo. Las frutas pierden en el horizonte. ¿La foto la ven? Sí. Ok. Sí, se ve. Silenciemos el resto, por favor. Acá. Bueno, a mí me tocó el tema de ¿La escuchan? tomar apuntes, me tocó con Lu. Yo voy a decir la primera Sí, se parte, escucha. que sería por qué es importante tomar apuntes, los efectos y las estructuras de las clases. Bueno, yo había hecho una especie de esquema, no sé si se va a llegar a ver. Igual voy a dejar la fotita. Arriba de todo había puesto como título cómo tomar apuntes y empecé a sacar flechitas. Bueno, una de las preguntas es ¿por qué tomar apuntes? Es importante tomar apuntes porque se crea un registro de personal de aprendizaje. Bueno, ayuda a aprender a medida que uno va avanzando, ahorra tiempo de lectura. Los apuntes nos ayudan también a estimular el aprendizaje activo, ya que nosotros al escuchar procesamos la información a medida que lo vamos escribiendo. Por lo tanto, bueno, los apuntes son un comentario continuo de la propia interpretación de lo que uno lee o oye. Después, también puse otra flechita que dice de qué modo nos ayuda. Como dije antes, es un aprendizaje activo que procesa la información. Y después puse aquí otra flechita que dice para qué se usa. Yo puse acá ayuda de memoria, de trabajos y ensayos. Nos ayuda básicamente a eso, a recordar lo visto en clase, los puntos más importantes que nosotros queremos anotar. Si necesitamos en algún momento realizar algún trabajo o ensayo, podemos ir a esos apuntes, recurrir y sacar información de ahí. Por eso también es bueno tenerlos guardados. Podemos usar diapositivas, PDF, bueno, podemos jugar mucho con lo de la tecnología. Si no, simplemente podemos agarrar un portafolio y tenerlos bien cuidados y guardarlos. Pero es muy importante guardarlos. Y bueno, hay varias maneras de tomar apunte. Por ejemplo, podemos usar colores como para, no sé, por ejemplo, el rojo
usarlo para fechas importantes, el verde para autores importantes. También había leído que es importante no escribir todo en prosa. Y nada, también podemos usar algunas abreviaturas personales. Eso ayuda mucho a ser más rápido a la hora de hacer apuntes. Y bueno, nada, después tenemos la parte de qué efecto tiene una clase. Yo lo puse de este costado. Ay, no se ve nada, pero nada, le voy a estar pasando la fotito. Lo puse de ese costado, puse como título qué efecto tiene una clase. Bueno, básicamente es importante concurrir a las clases, ya que por lo general el 95% de lo que se ve en clase es lo que se toma en el examen. Tenemos la ventaja de tener al profesor adelante nuestro y le podemos consultar cualquier duda que tengamos. Por eso no debemos tener vergüenza. Y nada, como desventaja, lo único que diría es que todos tenemos que ir al mismo ritmo, y bueno, no podemos retroceder, obviamente. Después abajo saqué una flechita y puse estructura de la clase. A ver si le bajo el brillo, capaz que se ve un poco. Bueno, puse así. Estructura de la clase. Básicamente hay distintos tipos de estructura. Hay 3 que podemos usarlas mediante un gráfico, que son, sí, tenemos 3 ejemplos. Tenemos el ejemplo 1, que hizo un mini cuadrito, que parte de una idea general, después me olvidé la palabra. Parte de una idea general a factores económicos, sociales y tecnológicos, hasta una conclusión. Después, bueno, tenemos el ejemplo 2, que vendría a ser como una placa de circuito, en la cual podemos poner etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Se hace de forma lineal, se puede hacer en orden cronológico. Y nada, por tercero tenemos la estructura de Wordsworth, no sé si lo dije bien, que bueno, parte desde una conclusión minúscula hasta la idea general, desde algo chiquito hasta lo que verdaderamente quiera hablar. Y bueno, nada, después tenemos básicamente las etapas de las clases, pero bueno, nada, eso lo va a estar dando Lu. Así que nada, eso lo va a desarrollar mejor ella. Bueno, nada, gracias profe y gracias chicos y gracias profe de vuelta por darme la oportunidad de hacer el video. No sé. Bueno, sí, yo agradeciendo ahí. Y yo hice otro esquema bastante híbrido. Que es este. No sé si lo ven. En el que estoy explicando más o menos las etapas de las clases, en el que la clase se divide en 3 instancias. En la primera intentamos adelantarnos más o menos a lo que vamos a ver, y tenemos que tener en cuenta algunas cosas, como por ejemplo el título de la clase. Si el profesor no nos dio un título, podemos intentar guiarnos por el programa de la materia, como para tener una noción básica de lo que vamos a ver.
Después, si tenemos algún material de estudio que nos hayan dado antes, podemos hacer una lectura anticipada como para ubicarnos más o menos sobre lo que vamos a ver dentro de la clase y que todo lo que diga el profesor después sea un material de apoyo de lo que estamos estudiando. Y algo importante en todas las clases es no llegar tarde, que estar 10 minutos antes nos permite organizarnos, poder organizar nuestros apuntes, tener bueno, los materiales necesarios como para poder arrancar la clase y estar ya enfocados en un aprendizaje activo. Una segunda etapa es durante la clase, y puntos importantes para tener en cuenta es primero escuchar con atención. Existe una diferencia entre oír y escuchar, y es que si prestamos atención a lo que estamos oyendo, podemos procesar la información y retenerla con más facilidad. Para esto es necesario poder hacernos preguntas plantearnos dudas de lo que estamos escuchando, tomar apuntes, y dentro de la clase tenemos que saber identificar las señales, que estas pueden ser verbales o no. Las verbales suelen indicar, por ejemplo, el inicio o el final de una sección. Pueden ser puntos de énfasis que nos dé el profesor, pueden ser citas textuales, y las no verbales suelen ser, por ejemplo, las cosas que el profesor escribe en el pizarrón, si tenemos algún material de apoyo en PowerPoint, o por ejemplo, bueno, yo puse corporales, no lo dice exactamente así en el texto, pero es, por ejemplo, cuando el profesor está haciendo una cita o hace una pausa como para hacer énfasis en algún comentario, o prestar atención, por ejemplo, si repite una palabra más de una vez, como poder identificar cuáles serían los temas principales de lo que estamos poniendo en debate en la materia. Bueno, anoté aportes del profesor, que por lo general el profesor va a plantear un esquema durante la clase, quizás nos va a dar material para examinar o leer durante la clase, o nos plantee preguntas que más adelante van a servir de apoyo para poder estudiar y sumar a los textos que tengamos de la materia. Y bueno, dentro de todo eso tenemos que aprender a seleccionar cuáles son los puntos importantes dentro del texto que estemos leyendo y lo que estemos poniendo en debate en clase, porque no vamos a poder todo el tiempo anotar absolutamente todo lo que se diga, y tampoco podemos poner absolutamente todo lo que leamos. Entonces tenemos que saber identificar cuáles van a ser los puntos claves dentro del texto. Y eso va a depender de las necesidades propias de cada uno, de la forma que tengamos de estudiar o de analizar y retener la información. Hay quizás algunas materias en las que va a ser necesario tener un registro exacto de todo y por ahí conviene más grabar la clase, y para otras por ahí podemos ir haciendo esquemas mientras vemos la clase. Y bueno, nada, sí, y saber reconocer, por ejemplo, si hay palabras claves. Por ejemplo, si un profesor repite más de una vez alguna cosa o si hace énfasis en algo, van a ser palabras que después nos van a poder guiar dentro del contenido. Bueno, yo ahí en
en el esquema que hice los puse separado y marqué, por ejemplo, que las señales indican la estructura de lo que sería la clase y las palabras claves después van a darle contexto a lo que estemos leyendo. Bien. En la otra instancia de clase va a ser después, que vamos a tener que saber revisar los apuntes. Por lo general, lo ideal es inmediatamente cuando terminamos la clase o durante el mismo día, porque la información la tenemos poco tiempo. Lo ideal sería, si podemos compararlo con algún compañero, nuestros apuntes, para poder ver si pasamos por alto algo y también poder relacionarlo con los temas que ya hemos visto en otras clases, para saber qué relación tiene con el resto de los temas de la materia. Y después tenemos que guardarlos. Lo ideal sería, después de revisarlos, y tener algún sistema organizado para poder volver a los temas en cuanto necesitemos estudiarlos o tenerlos presentes. Lo ideal sería armar alguna ficha o si tenemos una PC, guardarlos en alguna carpeta propia de la materia y hacer una copia de seguridad por si lo llegamos a perder. Sabrina, para que te sientas una artista de la televisión, yo te voy a hacer un gesto que es muy televisivo. ¿Estoy siendo repetitiva? No, ¿qué quiere decir todo esto, chicas, cuando uno no tiene tiempo? Redondea que se termina el tiempo. Ay, bueno. Bueno, Perdoná, como para... pero el tiempo nos come y bueno, por favor, cerramos. Está muy bien todo lo que han hecho. No, ningún Igualmente perdón, hay está bien. veces la profe de historia se conecta de cuarto. Ah, bueno, entonces, Varias gracias Clara. Seguí tranquila. Ay, no. Entonces. Ay, me va a matar. Yo no quería que la profe Agos se enoje, por eso. Ay, qué calor. Bueno. No, pero igualmente. Ahora te voy a hacer otro término televisivo, que es así. Estira. Que no lo hagan muy larga. Ok. Bueno, básicamente es importante también saber diseñar los apuntes que tenemos. El autor del texto que leímos habla sobre jerarquizar la información y menciona el sistema de numeración, menciona aprovechar los márgenes para poder hacer anotaciones, dejar espacios en blanco por si después necesitamos volver y, por ejemplo, agregar algo que hayamos olvidado o hacer alguna anotación aparte o algún comentario propio. Bueno, menciona los códigos de colores por si queremos resaltar, por ejemplo, fechas, alguna cita importante o algún comentario nuestro también para tener en los márgenes. Y habla de hacer diagramas, gráficos y tablas, que es una forma visual que nos ayuda para poder retener mejor la información y procesarla, dice. Bueno, después mencionan los formatos de los apuntes, dicen que no siempre son lineales. Habla de una persona que se llama Tony Buzan, que desarrolla una forma de organizar los apuntes en un patrón y lo que hace es poner el título o la idea principal en el medio y sacar los temas o los subtemas alrededor del título principal. Y después, ¿qué más me falta? Teniendo en cuenta lo de la selección y lo de que necesitamos evaluar cuáles son las necesidades nuestras para poder estudiar, habla de poder también comprender la forma que tenemos de tomar apuntes y da unos tips que son formas de abreviar
menciona, por ejemplo, los signos vinculantes. Me parece que en la foto no se llega a ver completo. Podemos omitir sílabas, podemos usar solamente iniciales o abreviar las terminaciones para que podamos tomar apuntes con mayor rapidez. Que bueno, Mica lo explicó en el video anterior, que por ejemplo, si estamos en una clase y necesitamos seguirle el ritmo al profesor, no vamos a poder copiar textualmente todo lo que él dice, entonces quizás es bueno armar un código propio para poder resumir las cosas y mantenernos con ese mismo código durante todo el tiempo que estudiemos para poder entender también nuestros propios apuntes. Y creo que eso es todo. Sí. Bueno, muy bien, Sabrina, bien, buen trabajo. No sé, te tiraste un poco para atrás al comienzo y después diste una clase muy fluida, así que buen trabajo y además pusimos la tecnología a trabajar para nosotros, ¿no? Tanto que se dice que el hombre es dependiente de la tecnología, en este caso, el video de Micaela, que le encontramos la vuelta y demás. También fue un buen aporte, así que bueno, bien por ambas. No sé, yo creo que estuvo muy clara la explicación. No sé si algún compañero quiere agregar algo, sería interesante, por favor. ¿Qué le decimos, Aline, a las chicas? ¿Algún aporte, algo? Estuvieron muy quizás bien. lo único... Sí, Brenda. No, que estuvieron muy bien y me impresionó que a pesar de que Mica no podía estar con el video, tuvo el tiempo para hacer la pizarra. Me gustó mucho el uso de las flechas que usó en la pizarra, estuvo muy bueno. Y también Lu, que la remó re bien a pesar de estar sola. El cuadro conceptual está muy bueno. Y mandalo al grupo. Las grandes batallas son para las personas importantes, Sabrina, ¿eh? Así que, bueno, bien. Lo único que te puedo decir, así a modo de crítica constructiva, es que uno tiene que tener preparado cómo va a ser para que se escuche bien y demás. Eso lo tenés que tener ensayado de alguna forma, ¿eh? Ves con 2 computadoras y demás, con algún amigo que lo puedas hacer antes como para tenerlo todo preparadito. Pero bueno, salió perfecto, ¿no? Es simplemente algo que uno te lo dice como para mejorar, ¿eh? Bueno, ¿sirvió esta clase? Le pregunto a todo el grupo. ¿Sirvió? Sí. Pasaron blanco sobre negro los apuntes, los temas, hicimos un buen desglose de todo, pudieron hablar todos, pudieron explayarse. ¿Podemos decir que fue una clase productiva? Sí. Bueno, entonces ahora a estudiar. Esto recién arranca. Ahora a estudiar y bueno, nos vemos la semana que viene, chicos. Cortamos ahora si tienen 5 minutos, aunque sea para ir al baño, antes de ir a ver a la profe Agos, ¿eh? Bueno, voy a hacer lo posible para... Perdón, Brenda. No, es que está bien, gracias por darnos tiempo. No, por favor. Bueno, muy bien, felicitaciones a todos, pero no se duerman en los laureles, ¿eh? A darle duro ahora, ¿eh? Ahora viene la parte de ustedes, chicos. Voy a tratar de bajar el video y si puedo se los paso a todos, ¿eh? Perfecto. Gracias, bueno, profe. Un cariño, buena Chao, semana. Profe, gracias. Chau. Chao. Chau. Chao.